Muy bien, continuamos con la sintaxis básica de Python, es decir, los comandos básicos, las cosas eh, básicas que generalmente se encuentran en todos los lenguajes de programación. Y ya hablando, o ya viendo un poco de cómo se maneja el intérprete de Python, que lo vamos a seguir manejando, este, vamos a ver los tipos de datos, ¿no? Porque ahorita simplemente hemos visto una sola función, que es la función print, la función para imprimir. Y que también, algo que se me pasaba a comentarles, pues no, bueno, como ven, print, ¿no? De imprimir, ¿no? Muy relacionado con el inglés, era otra de las características de Python que les decía. En fin, ahora sí vamos a ver lo que son los tipos de datos y Python pues cuenta con 5 tipos de datos. Enteros, flotantes, que son los reales, también cuenta con complejos, que son de esta forma, tal cual de esta forma, y ahorita vamos a trabajar con ellos. Las cadenas de texto, las palabras, letras, símbolos, entre pues todo lo que son caracteres, ¿no? Y estos caracteres generalmente o estas cadenas de texto generalmente pues son entre comillas, que pueden ser comillas simples, o sea, solamente una comilla, la doble comilla, o incluso una triple comilla, pero eso también ahorita lo voy a explicar. Y también, como en todo lenguaje de programación, yo creo que en todo, están los booleanos, perdón, que es true o false, o false, o false. Y pues esto es verdadero o falso, ¿no? Que es prácticamente como 1 y 0. Y estos últimos tipos de datos, al menos a mí me parecen bastante interesantes. Ay, perdón. Me parecen bastante interesantes porque generalmente no se les presta mucha atención, al menos yo que recuerdo cuando me estudiaban programación no les prestaban mucha atención, pero es que con ellos se hace algo que se llama pues el álgebra booleana. Pero también podemos hacer, o al hacer ciertas operaciones también podemos obtener booleanos, pero eso lo voy a explicar poco a poco. Y bueno, algo que también les había comentado en las características de Python es que es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un lenguaje de programación es de tipado dinámico es que puede cambiar el tipo de dato que tiene conforme a la ejecución del programa. Algo que no, por ejemplo, no sucede en C o en C++, que es un tipado estático. Eso quiere decir que tú desde un principio le tienes que decir a la variable qué tipo de dato tiene que ser y no la puedes cambiar. Siempre va a ser ese tipo de dato. En cambio, en Python no ocurre eso. Eh, como llegué a ver un meme hace este, un tiempo. Para Python, variable es variable. Así de simple. Y, y a pesar de que pareciera que eso es una desventaja, yo le veo una utilidad muy grande. Y más aún porque el hecho de que Python tome las cosas de manera dinámica, es decir, que tú primero le digas, x es igual a 5, pero luego le digas, pues ahora x va a ser igual a hola mundo. Este, pues pareciera algo que no debería de ser, ¿no? Pero es algo interesante y ahorita también voy a explicar por qué. Ya habiendo definido los tipos de datos, vamos a ver lo que son las variables. Al final de cuentas, una variable es un espacio en la memoria principal de nuestro computador y tienen un nombre en particular, ¿no? Cabe resaltar que las variables no pueden tener cualquier tipo de nombre. Tienen que ser nombres de palabras que no sean reservadas de Python. Por ejemplo, tú no puedes utilizar la palabra print para declarar una variable u otras palabras que Python ya las tiene pues adecuadas, ¿no? De manera estándar. Después les voy a hacer una tabla con esas palabras reservadas que no pueden utilizar como variable. A comparación de otros lenguajes de programación, en Python no necesitamos declarar variables, solamente nombrar dicha variable y asignarle un tipo de dato. Es algo que les comentaba ahorita. Eh, no necesitamos decir, bueno, vamos a declarar 5 variables que sean enteras, otras 10 que sean flotantes. No, aquí no hacemos esto, ¿no? No hacemos esto. Y también, pues es algo que les digo, a mí me parece pues bastante dinámico, me parece mejor. Pero ya teniendo las variables, pues no, con las variables no solo podemos trabajar.
Es decir, no me sirve de nada solamente declarar variables o solo imprimir texto en la pantalla. Necesito hacer operaciones entre esas variables o esos tipos de datos. Y para eso entran los operadores, que para ustedes pues pueden llegar a ser comunes. Por ejemplo, los operadores matemáticos que se encuentran en esta imagen, que es la suma, la resta, la multiplicación, el módulo, también, bueno, en este caso es la división, pero yo lo represento como el módulo. Y, y tenemos diferentes tipos de operadores en Python, los aritméticos, los de comparación, los lógicos, asignación y especiales. Aquí está una pequeña tabla con esos operadores en Python, con los que podemos hacer operaciones con las variables, porque pues de nada nos serviría simplemente declarar variables, no, tenemos que operar entre ellas. Y como les decía, los operadores aritméticos pues son con los que ustedes interactúan más, que es la suma, esta es la resta, la multiplicación, la división, el módulo, que es el resto de una división. Esto es para exponentes, por ejemplo, 2 al cuadrado, pues es 4, ¿no? Pero con esto podemos representar exponentes. Y la división entera, que por ejemplo una división entera, si haces 9 entre 2, pues sería 4.5, pero si haces la división entera de 9 entre 2, te regresa 4, es decir, ignora los decimales. Después tenemos los operadores de comparación, que es para comparar variables. Por ejemplo, si queremos saber si son iguales, si son distintas, si un número es mayor, que una variable es mayor que otra, si son mayores o iguales o menores o iguales, entre otras cosas. Estos se utilizan para comparar cosas, pero cuando tú comparas variables, ya era algo que les decía en los tipos de datos booleanos, cuando tú comparas variables te regresa un booleano. Por ejemplo, si tú pones 7 igual 6, pues tú sabes que eso es falso, no es verdad. Pero también ahorita lo vemos bien. Después tenemos los lógicos, and, or, and not. Estos operadores se utilizan, por ejemplo, cuando quieres operar varias cosas. Por ejemplo, que quieres comparar dos cosas. Por ejemplo, si dos cosas son iguales, pero además si dos números, si un número es mayor que el otro y quieres comparar los dos a la vez, se utilizan estos operadores. También los de asignación, el igual, es una asignación. Por ejemplo, cuando tú le dices x igual a 5, pues así ella está haciendo una asignación. Le estás diciendo que x tiene que valer 5. Más igual, por ejemplo, si x ya vale 5, entonces x más igual 2, por ejemplo, sería tomar x, que es 5, y sumarle 2. Y también con la resta, con la multiplicación, la división, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita vemos bien estos, para que me entiendan un poco más. Y especiales, operados especiales, que creo que sí los vamos a tocar. Aún no recuerdo. No sé si lo tengo planeado o viene en el temario, creo que sí. Pero poco a poco. En general, estos primeros 4 sí los vamos a utilizar bastantito al principio. Y ya después vemos estos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a programar. Vamos a ver todo esto que hemos visto. Pero antes de, ¿hay alguna duda? Al parecer no. Muy bien. Pues yo también creo que no, porque todavía no empezamos a programar y quizás esas dudas salgan ya programando, ¿no? Que a veces es lo más interesante. Para eso voy a abrir una terminal. Ustedes pueden abrir Spider. Yo voy a abrir Spider, pero voy a abrir una terminal porque, como les comentaba, yo lo tengo que hacer desde la terminal. Voy a abrir Spider para empezar a trabajar ahí. Y bueno, voy a abrir un nuevo archivo. En este caso no tiene ningún título, por eso hice un title. Pero para ponerle de una vez el título, para esto yo ya creé una carpeta donde voy a estar guardando los programas. Ustedes también pueden crear una carpeta y aquí voy a estar guardando los programas que hagamos, ¿no?
y le voy a poner variables.py. ¿Sí? Entonces también, si pueden, vayan haciéndolo al par conmigo. Y pues vamos a empezar. En este caso yo la guardé, ya está guardado en esa carpeta. Como les comentaba, cuando nosotros queremos declarar una variable, lo que nosotros hacemos es poner un operador, en este caso el operador de asignación igual, y decirle x es igual a 5, por ejemplo. Algo interesante de esto es que, como también les comentaba, en Python no tenemos que declarar una variable. Es decir, por ejemplo, en C, C++, nosotros poníamos int x y podíamos poner de una vez x igual a 5, pero teníamos que declarar que x tenía que ser un entero. En Python no, simplemente ponemos x igual a 5 y se acabó. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo de C, la variable x le dice al contenido lo que tiene que ser. En este caso dice que el contenido tiene que ser entero. Pero en Python no ocurre eso. En Python lo que pasa es que el contenido, es decir, el número 5, le dice a x qué tipo de dato tiene que ser. Y eso, al menos para mí, me parece bastante interesante porque es al revés. Y tiene un porqué. Ahorita lo vemos. Bueno, voy a declarar otra variable, por ejemplo, y igual a 6. Y podemos simplemente sumarlas. Para esto voy a imprimirlo en la pantalla y voy a ponerle x más y. Corro el programa y en este caso pues me aparece 11, ¿no? Bastante sencillo. Pero también podemos declarar cualquier tipo de variable. Por ejemplo, nombre. Y le voy a poner, abro comillas, abro dos comillas. Y le voy a poner mi nombre es Luis. Mi nombre es Luis. Nuevamente utilizo la función print para imprimir en pantalla. En este caso dentro del print voy a poner el nombre porque es lo que quiero imprimir y corro el programa. Mi nombre es Luis. Como les comentaba, en los tipos de datos que son cadenas de texto o lo que conocemos como strings, podemos utilizar las comillas dobles como esta, pero también comillas simples. En este caso es una comilla simple y va a funcionar de igual manera. Sí, tiene una diferencia y tiene un porqué y después lo voy a explicar. Pero también algo que me parece más interesante es que podemos escribir comillas triples. Y ustedes dirán, ¿para qué comillas triples? Porque con estas comillas triples podemos escribir un block, o sea, podemos escribir más líneas de texto. Por ejemplo, en este caso voy a poner mi nombre es Luis, pero en la siguiente línea voy a poner estoy programando en Python. Programando en Python. Y en la siguiente línea voy a poner este es mi primer programa. Este es mi primer programa. Aquí en este caso ya está imprimiendo. Ya le habíamos puesto a imprimir. E imprimimos. Y como ven aquí en la consola de IPython, el intérprete de IPython, pues ya me aparece uno en cada línea. Algo interesante que pueden notar aquí con las tres comillas es que se utilizan como comentarios largos. No sé si lo ven en esta parte. Y es que sí, generalmente en Python, esta es una práctica que se tiene, tomar esas comillas largas, esas tres comillas, perdón, para hacer comentarios largos. Y son muy útiles. Pero también es para declarar texto largo, sí, en general. La pueden utilizar para las dos cosas. Y los comentarios cortos es con la almohadilla, ¿no? Muy bien. Nuevamente, para
algo que también quiero aclarar es los nombres de las variables. Los nombres de las variables, por ejemplo, no pueden ser palabras que ya están reservadas de Python. Pero también pueden ser variables que sean compuestas, por ejemplo, por dos palabras. Por ejemplo, si quiero escribir mi nombre, no puedo dejarlo así como espacio. No puedo dejarlo así nada más. Tendría que poner un guión bajo o ponerlo todo junto para que eso cuente como una variable. Y quizás esto es algo que ya para ustedes sea común, pero es algo que sí quiero aclarar. Generalmente lo que yo hago es poner el guión bajo porque se me hace más legible, ¿no? Pero lo pueden poner juntos sin ningún problema. Pero ojo, guión bajo. No pueden poner nada más el guión, porque el guión, como recordarán, pues es de signo menos, ¿no? Es un operador de aritmético, de resta. Entonces tiene que ser el guión bajo. En este caso, si lo corro no va a pasar nada, simplemente me va a exprimir lo mismo. Y también algo que podrán notar es que tal cual se va recorriendo el programa de arriba hacia abajo, va ejecutando cada uno de los comandos poco a poco. Y es que, como les decía, como Python es un lenguaje interpretado, pues lo va ejecutando uno por uno, ¿no? No es necesario compilarlo y por eso en estos programas simples, pues es rápido, es muy rápido, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver los tipos de datos. Tipos de datos. Para esto voy a poner un comentario para separarlo. En este caso, aquí voy a poner variables, nada más para hacer la distinción entre lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí también voy a poner otro comentario. Definición o declaración de variable. Declaración de variable. Variable. Muy bien. Y ahora sí vamos a ver los tipos de datos. Bueno, podrán ver que simplemente como nada más tenemos que poner cualquier nombre de variable y luego decirle qué es lo que tiene que contener o qué tiene que valer. Así de sencillo es. Ya vimos números enteros, ya vimos pues los textos, pero también pueden ser números flotantes. 3.1416, por ejemplo. Bueno, en este caso le voy a poner pi mejor. O también puede ser un número complejo, por ejemplo, z. Z igual a, no sé, 1 más 1i. En este caso no utilizamos la i, utilizamos la j, como podrán notar. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque generalmente la i es muy utilizada para iterar sobre algo. Es una variable de iteración, vamos a decirlo así. Por eso se opta porque en este caso la unidad imaginaria, que lo voy a poner aquí, ahí. Voy a poner aquí raíz de menos 1 es igual a j, ¿no? Bueno, más bien j es igual a raíz de menos 1, ¿sí? Es lo que significa. También he hecho esa convención de que la unidad imaginaria es j, también se utiliza por ejemplo, en circuitos eléctricos, porque en circuitos eléctricos la I representa corriente, entonces optaron por utilizar la J como la unidad imaginaria. Y aquí en programación es también, se opta por esa convención. También, por ejemplo, puede ser una variable booleana. Por ejemplo, le voy a poner var porque no se me ocurren nombres. Y como les decía, puede ser true, de verdadero. O le voy a poner variable 2, false. ¿Sí? Aquí. En este caso no va a pasar nada porque simplemente no los estoy imprimiendo, así que les puedo imprimir. Por ejemplo, vamos a imprimir Z, ¿no? El número complejo, a ver qué nos ocurre y nos toma el número complejo, ¿no? También con los números complejos podemos hacer operaciones. Por ejemplo,
pues ya ustedes saben que es parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Por ejemplo, voy a declarar otro número imaginario, 2 más 2j, y voy a imprimir z más w, ¿no? Y me da 3 más 3j, ¿no? Que es de hecho lo que es, ¿no? La suma. También se puede hacer multiplicación por escalar, entre otras cosas. Vamos a hacer todas esas operaciones, pero antes de... bueno, voy a multiplicar 3 por z, pero aquí voy a poner un comentario. Operación de números complejos, nada más para hacer la distinción de qué estamos haciendo. Y estamos multiplicando 3 por z, que me tiene que dar lo mismo, 3 más 3j, ¿no? 3 más 3j. Y como les decía, también pues pueden hacer las demás operaciones que a mi parecer pues son bastante triviales. Por ejemplo, aquí hicimos la suma, pero podemos utilizar los otros operadores. Ya cuando veamos un poquito más de cosas, algo interesante es que podamos hacer una calculadora como una actividad sencilla para también retomar eso, pero ahorita yo pienso que con esto pues ya se dan una idea, ¿no? De que se puede aplicar con los demás operadores aritméticos. Por ejemplo, ahora vamos a ver los operadores de comparación, hablando de los otros operadores. Por ejemplo, el igual, lo que les decía, 7 igual 6. Si yo imprimo eso, lo que me va a decir es que esto es falso, no es verdad. Me dice, no es verdad, lo estás comparando y no es verdad. O por ejemplo, si ahora sí le pongo 7 igual 7, sí me va a decir que es verdadero. Me regresa una variable booleana como esta que está aquí. ¿Sí? Pero también lo puedo utilizar los demás operadores. Por ejemplo, bueno, aquí igual. Voy a escribir otra. Por ejemplo, 10 y signo de admiración igual 4. Entonces aquí le estamos preguntando a Python si 10 es distinto de 4. Pues eso sabemos que también es verdad. Ay. Y sabemos que eso es verdad y aquí aparece. Otra de asignación es, por ejemplo, los mayor igual que 7 menor que 2, por ejemplo. Pues nos va a regresar un falso, ¿no? Un false. Porque pues es falso. Por eso esos operadores, era lo que les decía, siempre les regresan variables booleanas, porque hacen comparaciones de ideas y dicen, no, esta es verdadera o esta es falsa y cosas así. Y así se puede hacer con las demás operadores que vimos. Como quiera les voy a pasar la tablita esa para que la tomen en cuenta. Pero también quiero ver ahora los operadores los demás operadores, los lógicos en particular. Estos lógicos, como les decía, es el and, or, and not. Ahorita nada más voy a ver el and, y eso es cuando quiero comparar varias declaraciones. Por ejemplo, print 7 igual a 7 and 10 distinto de 4. Esto lo que me va a imprimir es verdadero, porque las dos cosas son verdaderas. Me imprime true, porque las dos cosas son verdaderas. Pero si yo modifico, por ejemplo, aquí el 10 distinto de 4 y le pongo 10 igual a 4, bueno, una cosa va a ser verdadera, pero la otra va a ser falsa. Por lo tanto, el resultado final tiene que ser falso. Si ven esto último. ¿Y esto qué es? Pues es lo que se le conoce como la álgebra booleana.
Y si lo utilizamos, sí lo utilizamos bastante. Porque de hecho, si un programa nada más fuera esto, pues sería bastante aburrido. Entonces ya después vamos a ver más cositas, pero en esos más cositas se utilizan esa operación entre declaraciones. O sea, saber si son verdaderas, si son falsas, entre otras cosas. Bueno, también por ejemplo, si en lugar de escribir and, escribo or, 7 igual a 7, o bueno, voy a escribir otro, 7 igual a 5, or 4 mayor que 10. Bueno, sabemos que 5 igual a 5, pues es algo verdadero, pero 4 mayor que 10 no es, 4 no es mayor que 10. Pero en este caso, este operador OR lo que hace es decir, bueno, si uno es verdadero y el otro no, todo va a ser verdadero, porque nada más me estás diciendo que o sí, pero en cambio con el AND quieres que las dos cosas se cumplan. En cambio con el OR puede ser una nada más. Y en este caso, al último pueden ver que me imprime un verdadero, un true. Porque al final 5 igual a 5 si es igual, si es verdadero, pero el otro no. Por ejemplo, si pusiera 5 distinto de 5, 5 distinto de 5, pues las dos cosas van a ser falsas. Por lo tanto, todo es falso. Y ahí pueden ver que pues ya me parece que todo es falso. Así podemos estar trabajando con los demás operadores y los vamos a ir trabajando poco a poco, pero quería mostrárselos. Como les comentaba, ahorita no voy a abarcar todos los operadores aritméticos, es decir, estar haciendo operaciones, porque eso al menos a mí me parece un tanto trivial y también ya lo han trabajado un poco, más bien ya lo trabajaron cuando estuvieron llevando pues programación en C. Pero aquí la diferencia es que esas variables, pues no se tienen que aclarar, no le dices un tipo, simplemente le das un nombre a la variable e inmediatamente tú le asignas qué tiene que ser esa variable. Y aquí viene el porqué de eso. Ahí ya voy a eso. Vamos a ver nuestra segunda función. Ya vimos la primera función, que es print, que es para imprimir en la consola, en la pantalla. Pero ahora quiero ver función type. La función type. Esta función lo que hace es que tú le das alguna variable y te dice de qué tipo es. Por ejemplo, voy a tomar la variable x. Pero aquí nada más me va a decir qué variable es, lo tengo que imprimir. Entonces voy a poner print, luego type, abro paréntesis, x, y lo que me tiene que imprimir es qué tipo de variable es x. Y aquí el último, al correr el programa me aparece, bueno, class int. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que x pertenece a la clase entero. ¿Y qué es una clase? Bueno, todavía no lo vamos a ver. Pero esto, al menos a mí me parece bastante interesante. ¿Por qué? Porque para Python todo es un objeto. Todo es un objeto. Es decir, Python es 100% orientado a objetos. Y como les comentaba la otra vez acerca de la programación orientada a objetos, yo considero que es el paradigma, uno de los paradigmas más importantes. Entonces, que Python sea 100% a objetos le da ciertas ventajas. Por eso es que el tipado es dinámico, porque para Python es muy fácil cambiar de clase. Vamos a decirlo así, Pero con esa función type tú puedes saber qué tipo de variable es, qué tipo de dato es cualquier variable. Por ejemplo, z, que sabemos que es un complejo, lo que me va a pasar es que me va a decir class complex, es decir, que pertenece a la clase complejo. Una clase como tal es un... ¿Cómo se los explico? Bueno, un objeto siempre va a pertenecer a una clase. En este caso, esas clases son de tipos de números, enteros, complejos, flotantes, entre otras cosas. Ya después en serio quiero ver programación orientada a objetos, pero poco a poco.
Por ejemplo, ahora voy a imprimir mi nombre, digo type mi nombre, y también voy a imprimir type var, que es esta variable booleana, la que está aquí. Pero también quiero imprimir el otro tipo de dato, que es el flotante. Le voy a poner nuevamente type. Y pi, que en este caso era el nombre de la variable. Cuando yo corro el programa, aquí ya me aparece: el primero pertenece a la clase entera, el segundo a la clase compleja, el segundo a la clase str de string, el cuarto a la clase booleana y el quinto a la clase flotante. Entonces, con esta función type podemos saber qué tipo de dato es alguna variable. Y como les digo, esto resulta en algo muy interesante porque nos damos cuenta que para Python todos son objetos. Esos objetos generalmente tienen ciertas propiedades, y pues esas propiedades, por ejemplo, en este caso los números, pues son sencillas, ¿no? Como sumarse, multiplicarse, entre otras cosas. Algo interesante, y es una ventaja, al menos yo considero una ventaja de Python, algo que se me pasaba a comentar. Por ejemplo, aquí en mi nombre, bueno, voy a escribir un print, voy a abrir un paréntesis y voy a hacer un salto de línea. Un salto de línea. Un salto de línea. Pero para imprimir otra cosa. Lo que quiero imprimir es mi nombre, pero lo quiero imprimir 3 veces. Para Python es tan sencillo como ponerle 3 por mi nombre. Corro el programa y, como podrán ver aquí, antes del salto de línea de los números, me imprime 3 veces el nombre, ¿no? Si tú hicieras esto en C o en C++ o en algún otro lenguaje, pues sí te dice: oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué intentas decirme? En este caso, para Python es tan sencillo, ¿no? También por eso yo considero que Python tiene sus ventajas para utilizarse. Porque algo que les comentaba también, para Python variable es variable. En fin, creo que con esto habremos visto todo acerca de variables, operadores y tipos de datos. Como quiera lo vamos a seguir trabajando con esto, ¿no? En todo el curso, porque es lo básico, es lo que siempre se utiliza. Por eso también no me enfoco tanto en esto, o en hacer todas las operaciones que hay, ¿no? Pues los vamos a ir haciendo poco a poco. Bueno, sería todo entonces por este tema.